Muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidos. Asumimos nuestro compromiso informativo diario con todos ustedes. Gracias por estar con nosotros y apoyarnos con la audiencia y esa solidaridad y esa participación que tienen a diario en esta primera emisión de noticiero de Televen. Ya comenzaremos a transitar sobre la agenda de este día miércoles 27 de noviembre. Muy importante lo que está ocurriendo no solo en el escenario nacional, sino también en el escenario internacional. A ustedes les invitamos a incorporarse desde este mismo momento, a participar y a ofrecer sus comentarios y también pues las denuncias que realizan sobre los servicios públicos y su deterioro en diversas partes del país. Es bien importante para que puedan actuar los responsables, las autoridades, ya sean nacionales, regionales y locales. Bueno, también les invitamos a que desde este mismo momento comiencen a enviar esos mensajes a través de la red social Instagram, cuya dirección es esta, @el_noticiero Televen. Bueno, comencemos entonces con nuestro trabajo, a presentar el resumen. Posteriormente vendrán esos apreciables titulares de la prensa nacional, regional e internacional. Y bueno, siempre tenemos ese segmento del tiempo que es muy irregular, a veces lluvia, a veces mucho calor. Sigue el clima comportándose de manera inestable en nuestro país. Y también la reseña de lo que ustedes envían. Una síntesis en realidad, porque son muchos los mensajes. Una síntesis de lo que ustedes nos envían a través de la red social Instagram. Así que vamos de inmediato a lo nuestro. Comenzamos con un importante tema internacional. Es información de las últimas horas. Se ha logrado en principio un acuerdo de cese al fuego entre Israel y el grupo fundamentalista Hezbollah en el Líbano. Por 60 días, eso sí, garantes serán los Estados Unidos y Francia. Ahora bien, 60 días que deben cumplirse en cuanto a plazos y en cuanto a compromisos, porque el gobierno israelí ha determinado que la única forma es que se retire de la frontera sur del Líbano el grupo Hezbollah, de donde desarrolla y lanza fundamentalmente sus ataques, que se vaya hacia más al norte, luego de cruzar un río emblemático de la zona, que el ejército del Líbano baje hacia la frontera sur, que se delimite definitivamente la frontera entre el Líbano e Israel, que fue más o menos acordada, pero con mucha irregularidad y poca precisión en el año 2006 por la Organización de Naciones Unidas, que además se garantice que el grupo Hezbollah no se va a rearmar y que el grupo Hezbollah pues no va a volver a atacar territorio israelí. Si ello ocurriera, de acuerdo a lo que se conoce de último momento, pues sencillamente Israel renovará sus ataques hacia los reductos del grupo fundamentalista Hezbollah y si es necesario volverá a atacar, como lo ha hecho en forma consistente en los últimos días o últimas semanas, volverá a atacar la capital del Líbano, Beirut. Es garantía, en este caso, repito, o son garantía los gobiernos de Estados Unidos y Francia quienes realizarán un seguimiento, atención con esto, a ver si no hay alguna irregularidad y el grupo Hezbollah no cumple el acuerdo. Pero también el gobierno de Beirut tiene el compromiso y la responsabilidad de actuar y mantener a raya a este grupo fundamentalista que opera desde su territorio. Esa es la noticia, pues que diríamos en el escenario internacional más importante, porque definitivamente se llega a ese acuerdo. Ahora, cumplir con las garantías es lo fundamental. Si no ocurriera, pues, como dije antes, se renovarían los ataques de Israel en respuesta a algún ataque o algún rearme o alguna ofensiva que pueda, pues, desarrollar el grupo fundamentalista Hezbollah. Se dedicará, declaraba Netanyahu, dedicará su atención, o su gobierno dedicará mucho más su atención a la situación tensa que se vive con Irán, que por cierto es el soporte fundamental de este grupo fundamentalista Hezbollah. Pues bien, vamos ahora a lo nuestro. Han ocurrido cosas también importantes que hay que reseñar. Surge en el día de ayer una respuesta de advertencia, pero que hay que mantener el seguimiento en ese sentido porque pueden pasar cosas en la relación diplomática de Venezuela con algunos países, sobre todo los integrantes del llamado Grupo de los 7, países como Estados Unidos, como Francia, como Alemania, como Japón, como Italia. ¿Por qué? Bueno,
va a someter a evaluación, a examen, ese vínculo diplomático. El gobierno venezolano lo anunciaba un comunicado de la Cancillería en el día de ayer, porque el Grupo de los 7 se pronunció en forma muy definida sobre la situación política de acuerdo a su criterio y de acuerdo a su óptica. Y en este sentido, el Grupo de los 7 pues insiste en temas como el de los detenidos políticos e insiste en el tema de una transición democrática y negociada. Eso irritó, molestó al gobierno venezolano, que ya tiene, pues, o está en el proceso de organizar la toma de posesión de Maduro el próximo 10 de enero, y por lo tanto, en este sentido, pues hizo una serie de consideraciones críticas por lo demás hacia este pronunciamiento del Grupo de los 7, señalando que hay injerencia grosera en las apreciaciones que hizo y que entonces va a venir una conveniente respuesta, y por lo tanto se asoma luego en el comunicado que van a examinar la situación y van a evaluar esa relación diplomática que existe con esos países. Con una parte de ellos, porque con otros no hay relación, como por ejemplo con los Estados Unidos. Mientras tanto, desde Colombia, en aquel país, el vecino país, se conoció que el gobierno venezolano había girado invitación oficial al gobierno de Gustavo Petro para que viniera y acudiera pues, a la toma de posesión de Maduro el 10 de enero. A preguntas que surgieron de parte de los periodistas al canciller Luis Gilberto Murillo, este dijo que todavía no hay una respuesta, que en su momento se dará la respuesta conveniente o la respuesta decidida de parte del gobierno de Petro, pero recordando que la posición de su país y de su gobierno, más que de su gobierno que de su país, pues no ha cambiado, porque ellos consideran que si no hay verificación de actas de las elecciones del 28 de julio, no hay reconocimiento a lo que será la toma de posesión de Maduro. Bueno, mucha agua corre bajo el río y no se sabe si pueden cambiar las posturas, si pueden cambiar las evaluaciones que realizan los diversos países del mundo sobre la situación nacional. Esto probablemente uno puede intuir, o a lo mejor prefiere la discreción, pudiera tener respuesta de parte del gobierno venezolano, concretamente de la Cancillería, sobre la declaración que ofreció en el día de ayer, pues el canciller o el responsable de los asuntos exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo. Esta situación pues puede de alguna manera generar malestar, que de hecho de alguna manera también existe, ¿no? De alguna forma existe por algunas otras declaraciones que ha emitido el canciller y el propio Gustavo Petro. Bueno, otro tema de lo nacional. El tema de la embajada de la Argentina, que está bajo custodio resguardo del gobierno brasileño. Allí hay 6 asilados pertenecientes al partido político 20 de Venezuela, de la dirigente María Corina Machado. Ellos están denunciando que se les ha cortado el servicio de energía eléctrica, que les han quitado los fusibles, y la embajada no tiene ese servicio tan importante, que tienen más de 72 horas sin la energía eléctrica, pero a esto, antes en el día, el ministro de Interior y Justicia, también primer vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello, dijo que se le había suspendido el servicio de energía eléctrica porque no se había cancelado la factura. Entonces, esto está allí presente, de todas maneras. Esto ha tenido, como bien se sabe, lo hemos reseñado, repercusión internacional, pronunciamientos de la Cancillería de la Argentina, invitando al gobierno venezolano que se otorguen los salvoconductos. También lo han hecho otros gobiernos, entre ellos el de los Estados Unidos. Así que, bueno, ese tema está allí presente y vamos a ver cuál es la evolución. Vamos con más. Ayer, por cierto, ya que lo mencionábamos, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, daba nuevos elementos. Lo ha hecho de forma muy prudente sobre el presunto plan de conspiración, de desestabilización, el llamado Plan No a la Navidad, donde estarían involucrados empresarios del Estado Zulia, jueces, el responsable del circuito penal, también fiscales del Ministerio Público y hasta un militar. Es lo que se ha conocido en forma muy genérica. Algunos nombres han surgido, acusaciones también contra partidos políticos y contra figuras de partidos políticos como Primero Justicia, sobre Juan Pablo Guanipa, Tomás Guanipa, etc. En ese sentido, decía que
Cabello señaló que se han realizado pues una serie de allanamientos sobre 90 empresas en el estado Zulia, presuntamente vinculadas a esta trama conspirativa. Empresas, en buena parte de ellas pertenecientes al empresario zuliano de apellido Rincón, José Enrique Rincón, quien, según Cabello, está en España junto con integrantes de su familia. Eso se ha dicho. A la par de este señalamiento que hizo Diosdado Cabello sobre el allanamiento de 90 empresas, también se conocía, por otra parte, no tiene que ver con esto, pero sí sobre lo que se llama desestabilización de cara a lo que será el proceso de juramentación del 10 de enero. Ayer el director del CIP, Douglas Rico, decía que hay factores, o insinuaba, o asomaba, que hay factores de la oposición venezolana que estarían presuntamente vinculados a estos planes, incluyendo en ello la utilización de las redes sociales y la utilización de esas redes sociales hacia las escuelas, hacia los jóvenes, hacia los niños. Entonces decía que están muy atentos, pero hacía o mencionaba esta situación que es vinculante de alguna forma con un gran plan que el gobierno considera se está desarrollando, incluso con apoyo de factores internacionales, con mercenarios, con paramilitares, para provocar hechos de violencia en el país. Seguimos con más notas que destacan en la agenda de hoy. Vamos a ubicarnos en el Poder Legislativo, en la Asamblea Nacional. Ayer ocurrieron algunas cosas, como por ejemplo el que se aprobaron 8 artículos del proyecto Libertador, que surge como respuesta al llamado Proyecto Bolívar, que se aprobó en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. En ese sentido, se espera, por lo que dijo Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, que este próximo jueves se sancione en forma definitiva, en segunda discusión, ese proyecto Libertador que establece una serie de lineamientos y penalizaciones, juicios en ausencia, muy probablemente, y además inhabilitación a perpetuidad de dirigentes políticos que puedan dar o hayan dado en forma pública apoyo o en forma privada a este proyecto que aprobó la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que todavía falta por discutirse a nivel de la Cámara del Senado. Entonces, bueno, mañana jueves, muy probablemente entonces reciba la sanción definitiva. Eso es importante. Por otra parte, sobre el tema del gas doméstico, gas para plantas termoeléctricas, gas para el funcionamiento de vehículos. Bueno, ayer Héctor Obregón, presidente de Petróleos de Venezuela, anunciaba que ya comienza a reactivarse el proyecto industrial Muscar. Este que explotó, que el gobierno considera que fue un saboteo y acusa a factores de la oposición y ha señalado que tiene 11 detenidos en ese sentido. Esto creó un caos y ha creado un caos que se mantiene aún en la isla de Margarita, que depende de las plantas termoeléctricas, pero también importante para la distribución en buena parte del país del gas doméstico y también del gas que necesitan los vehículos que funcionan con diésel. De acuerdo a esto, todo comienza entonces a funcionar en forma gradual, pero se ha superado la peor fase, de acuerdo al criterio del presidente de PDVSA. Bueno, temas internacionales. Vamos a comenzar con el tema Trump. Bueno, no propiamente fue una declaración de él, pero sí del responsable del área de migraciones, quien dijo, esta persona, que ellos no van a esperar al 20 de enero cuando Trump tome posesión del cargo para comenzar entonces a tomar iniciativas para desarrollar las deportaciones masivas de migrantes ilegales. Así que hay que prepararse. Las caravanas siguen avanzando por territorio de México rumbo a la frontera norte de este país, frontera sur de los Estados Unidos, y ya veremos qué va a ocurrir. Por otra parte, nos encontramos también con el tema de Gabriel Boric, presidente chileno. Hay una investigación abierta de la Fiscalía, por supuesto, acoso sexual. El gobierno de Chile, desde el Palacio de la Moneda, ha negado cualquier vínculo. Son infundadas esas denuncias, son infundados esos señalamientos y esas acusaciones en contra del presidente chileno. Así que es una noticia que está en movimiento, si puede decirse de esta forma, una noticia que está, pues, desarrollándose y estaremos muy pendientes de que pueda surgir. Retornamos a los Estados Unidos, ¿no? Había otro juicio abierto para Donald Trump,
otro caso cerrado se confirmó en el día de ayer por haberse apropiado, al parecer indebidamente, de documentos privados que tienen que ver con la defensa del país y se los habría llevado consigo a su residencia particular Mar-a-Lago, que hubo un allanamiento, recuerdan ustedes, hace un buen tiempo atrás. Bueno, se abrió un juicio en ese sentido, pero ayer ya es el presidente electo, entonces han decidido los tribunales que llevaban, o el tribunal que llevaba el caso, cerrarlo y, bueno, pasar la página, como dicen, ya se verá después que deje de ser presidente de los Estados Unidos, se juramenta el 20 de enero. Bueno, pero hay más en el segmento internacional que iremos presentando, por supuesto, a todos ustedes. Bueno, hablemos un poquito de los deportes, Liga de Béisbol, resultados del béisbol, tabla de posiciones y del fútbol, resultados ayer de esta nueva ronda de fase eliminatoria de la UEFA Champions League, de la Liga de Campeones. Bueno, triunfos del Barcelona, del Atlético de Madrid, del Arsenal, del Bayern, que gana el PSG, y el Manchester City, que llevaba una ventaja notable de 3-0 en su partido también de UEFA Champions, pues ha permitido el empate y vuelve a dar tumbos el equipo que dirige Pep Guardiola. Para hoy hay una serie de partidos más en segunda ronda de esta etapa de fase eliminatoria por esta semana. El más importante juego, atención, que va a acaparar la atención del mundo futbolístico es el de Real Madrid-Liverpool, que se va a realizar en Inglaterra, concretamente en el estadio de Anfield.